Hola queridos alumnos de los cuartos medios del Colegio San Agustín. En esta semana de trabajo vamos a cambiar un poco de tema, nos vamos a cambiar desde la estadística al lenguaje de conjuntos, ya donde nuestro objetivo para esta semana será hacer representación de intervalos a través del lenguaje conjuntista y de las operaciones con conjunto. Los temas que vamos a trabajar en esta guía y en otra guía de ejercicios son: ¿Qué es un conjunto por extensión? Conjuntos por comprensión, la unión y la intersección de conjuntos, los intervalos de números reales y la unión y la intersección de intervalos. ¿Qué vamos a ocupar? El cuaderno para que vayan anotando, vayan trabajando, la guía con los contenidos y ejemplos, que es esta, la que yo les estoy explicando en este momento, la pauta de esta guía que va a estar en el aula y una guía de ejercitación, ¿ya? Junto con su pauta respectiva. En el trabajo ustedes van a ir desarrollándolo, ya sea en la misma guía o en el cuaderno. Me van enviando las consultas y sus avances al correo, o en el ítem tareas del aula virtual también va a haber una ventana desplegada para que ustedes suban ahí sus resultados. Y las consultas las vamos a ir haciendo en alguna sesión por Zoom y también a través del chat del aula, o les puedo ir haciendo videos explicativos de la guía. Ahí nos vamos poniendo de acuerdo. Analicemos entonces de inmediato los conceptos que vamos a trabajar. Primero, un conjunto es una colección de elementos que tienen una característica común y se pueden definir de dos maneras: por extensión y por comprensión. ¿Qué implica por extensión? Es cuando definimos uno a uno los elementos. ¿Qué implica un conjunto por comprensión? Cuando nosotros lo anotamos con una característica común, ¿ya? El conjunto de arriba dice 30, 31, 32, vamos uno a uno anotando. A diferencia del otro, que me dan la característica, me dicen todos los X que son divisores de 24 y pares. Si nosotros quisiéramos anotar ese conjunto por extensión, sería el 1, es divisor de 24, pero no es par, no me sirve. Por lo tanto, el primero que me sirve es el 2, luego el 4, ¿cuál más es divisor de 24 y par? El 6, el 8, el 12 y el 24, ¿cierto? Ahí tendríamos anotado el conjunto por extensión. Alguna simbología ya necesaria para esta actividad son símbolos que ustedes ya conocen, ¿cierto? El tal que, el o, el y, el menor que es así, el mayor que, menor o igual, mayor o igual, el símbolo de congruencia, que es igual con la flechita arriba, el símbolo de pertenece, el de igualdad y el de conjuntos diferentes. Acá tenemos un ejemplo, ¿cierto?, de un conjunto que está anotado por extensión y que ahí nos dan la característica común, ¿cierto? Acá el conjunto está anotado por comprensión y ahí me dan el conjunto por extensión. Y ahí está el ejemplo de las dos maneras de anotarlo. En las actividades les voy pidiendo que anoten, en este caso por extensión, los siguientes conjuntos, ¿ya? Vamos a hacer el primero y ustedes pueden ir haciendo después los otros. El conjunto S anotado por extensión sería divisores de 32. El 1 divide a todo número. El 2 divide al 32. El 4. El 8. El 16. Y el 32. 32 por 1, 16 por 2, 8 por 4. ¿Cierto? Luego, en la otra actividad, dice anote por comprensión esos elementos, ¿cierto? ¿Qué tenemos aquí? El 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 12. ¿Qué son esos? Los divisores de 12. Entonces son X que pertenecen a los naturales, porque aquí no tenemos ningún número negativo, tal que el X es divisor ¿de quién? De 12. Luego ustedes hacen lo mismo con los demás. Y nos vamos ahora a la unión y la intersección de conjuntos. Nosotros habíamos trabajado con unión y con intersección el año pasado cuando vimos probabilidades.
¿ya? Alguien o algo se acordarán, ¿cierto?, de que la unión implica que los elementos están en A o en B, es decir, en cualquiera de los dos, por lo tanto los junto a todos, ¿ya? Y cuando yo tengo intersección, implica que tienen que estar en A y también en B, es decir, estoy buscando solo los que están en común en los dos conjuntos, ¿ya? Esa es la diferencia entre la unión y la intersección. En la unión, todos. En la intersección, solo aquellos que están en común. Ahí tenemos un ejemplo, ¿cierto?, para que ustedes lo analicen y les voy a explicar la actividad siguiente. En esta actividad, ¿cierto?, yo les doy dos conjuntos. Lo primero dice, define el conjunto A, define el conjunto B, define la unión, define la intersección. Vamos a definir el conjunto B y vamos a definir la intersección. Ustedes hacen las otras dos. El conjunto B, ¿a cuál corresponde todo eso? Es decir, es el 1, el 3, el 5 y el 15, ¿ya? La intersección de estos conjuntos es lo que está en los dos, el 1 y el 5. Bien, eso es lo que ustedes tienen que hacer en estas actividades. En la 2 les doy 3 conjuntos, 2 de ellos están anotados por comprensión y otro por extensión, ¿ya? Sugerencia, para poder hacer estas actividades, anoten por extensión todos, ¿ya? En el A dice los que son divisores de 20. ¿Qué números dividen al 20? El 1, el 2, el 4, el 5, el 10 y el 20, ¿cierto? Luego anote por extensión el conjunto B para que pueda hacer esa operatoria. Después ustedes la pueden revisar con la pauta que va a estar en el aula también, pero es bueno que ustedes intenten hacerla primero. Les doy un conjunto y usted tiene que encontrar otro, cualquiera. Las respuestas de ustedes van a ser súper diferentes, no tienen por qué ser iguales. Lo que sí debe ocurrir es que entre ese conjunto y el que usted cree, la unión tiene que ser esa, ¿ya? La intersección tiene que ser esa. Estos son conjuntos diferentes, ¿eh? El conjunto B de aquí es diferente al conjunto B que cumple esta condición, es diferente al conjunto B que cumple esa y es diferente a esa. Ya no podría un conjunto cumplir con que la intersección sea eso, la intersección sea eso y la intersección sea vacía. Imposible. Son diferentes conjuntos para los 4 ejercicios. Y nos vamos ahora a lo que son los intervalos. ¿Qué me diferencia un intervalo de un conjunto? Los intervalos son conjuntos de números, pero son números reales y que se encuentran entre dos números, ¿verdad? Entre dos números reales yo voy a tener infinitos números. Por ejemplo, si yo le doy el intervalo desde el 1 hasta el 2, ¿cuántos números tengo entre el 1 y el 2? Está el 1 hasta el 2 porque aquí están incluidos. Está el 0,5, el 0,6, el 0,3. Tengo infinitos números. Por eso es que no podría anotarlos uno por uno y hay que anotarlos como intervalo. En estos intervalos hay diferentes notaciones porque tengo intervalos cerrados. Es cuando ambos corchetitos son cerrados, es decir, los incluyo en los dos. Y ahí son todos los elementos que están entre esos extremos. El intervalo abierto implica que en ambos extremos es abierto, por lo tanto no se incluyen ni el A ni el B. Semiabierto o semicerrado significa que en un lado es cerrado y en el otro no, cualquiera de los dos que sea. Y los intervalos infinitos o no acotados significa que en alguno de sus extremos está el infinito. Por lo tanto, solamente es acotado por uno de sus extremos. En los intervalos también podemos hacer unión y podemos hacer intersección. Al igual que en los conjuntos, la unión implica que yo tengo que anotar todos los elementos, los de A y todos los de B. Y en la intersección, ¿cierto?, tengo que anotar los que están en A y también están en B, es decir, que estén en los dos. Pudiese pasar que yo tengo conjuntos, ¿cierto?, que tienen algún elemento en común, ¿verdad?, que es en este caso el A. Pero también podría darse que tengo conjuntos que no tienen nada en común, ¿cierto? Y en ese caso, la intersección es el conjunto vacío.
Acá entonces hay una actividad donde usted tiene que definir las uniones y las intersecciones de los intervalos de acuerdo a lo que se nos pida. En ese caso nos piden la unión, acá la intersección, ahí la intersección. En fin, voy a hacerles el primero para que ustedes vean qué implica representarlo como intervalo y representarlo gráficamente en la recta real, ¿ya? Consejo, cada vez que a mí me pidan unión e intersección de intervalos, dibuje la recta, aunque no se la pidan, ya, porque es la manera más clara que usted tiene de observar qué es lo que ocurre aquí. Ahí tengo la recta, ¿cierto? Mi primer conjunto es desde el 2 hasta el 5, cerrado en el 2, ¿verdad? Del 2 pintadito hasta el 5. Y en el 5, ¿pintado o no pintado? No pintado porque es abierto. Entonces son todos los elementos que están en ese conjunto. Luego el otro es desde el 3 sin pintar hasta el 18 sin pintar igual. ¿Ya? Entonces ahí usted observa inmediatamente dónde está la unión y dónde está la intersección. En este caso nos piden la unión, ¿verdad? Por lo tanto, la respuesta va a ser que la unión es el intervalo que va desde el 2 cerrado hasta el 18 sin incluir el 18. Si me hubiesen pedido la intersección, yo habría respondido ese intervalo, es decir, desde el 3 hasta el 5 es el que está ahí. ¿Cierto? Muy bien. Lo mismo hacen ustedes con el resto de los intervalos. En el 3 usted tiene que crear, ¿cierto?, dos intervalos cuya unión y cuya intersección de intervalos esté representada en las siguientes figuras, ¿ya? Entonces, aquí usted crea dos. Por ejemplo, puede decir el intervalo que va desde el 3 hasta el 15, ¿ya?, por inventar algo, unido al intervalo que va desde el 4 al más infinito. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo uno? Siempre queda desde el extremo más grande, desde el 3 hasta el más infinito, y ahí estaría cumpliendo la gráfica, ¿cierto? Tengo que inventar otro cuya intersección sea eso. Veamos alguno, esa era la unión. Veamos algún ejemplo para la intersección. ¿Qué conjunto podría decir yo? ¿Cierto? Podría decir desde el 2 hasta el más infinito, intersectado con el intervalo desde el 3 hasta el más infinito. ¿Qué es lo que está en común? Lo más pequeño siempre, ¿cierto? Lo que queda más adentro. Ahí hay un ejemplo, usted puede dar otro, ¿ya? Lo mismo acá, yo le doy los intervalos y usted tiene que realizar la operatoria indicada, dando la solución como intervalo, ¿cierto? O como unión de intervalos en caso que le dé una cosa como, por ejemplo, que el resultado le dé desde el 2 al 4 y el otro sea desde el 6 al 10. ¿Cómo usted pondría la respuesta ahí en la unión? La intersección claramente es vacía, no hay intersección. Pero la unión, ¿cómo tendríamos que anotarla? Tendríamos que decir que son los elementos del 2 al 4 unido con los elementos del 6 al 10, ¿ya? Por eso dice como unión o como intersección. Esta es la explicación de la guía de aprendizaje, ya donde ustedes van a resolver los ejemplos que yo les dejo planteados, los problemas que les dejo planteados, y lo vamos a ir verificando con la guía. Además, hay una guía de ejercitación, ¿cierto? A las que también les voy a subir la pauta desarrollada para que ustedes puedan ir verificando y viendo las dudas que tengan, y después me las van planteando cuando tengamos alguna especie de reunión.